Bueno, pues nuestro siguiente invitado, todos aquellos leperos y leperas, sin duda alguna, que lo tienen que conocer, porque es de este pueblo, de Lepes, y viene hoy aquí a hablarnos de esa amplia trayectoria. Santiago Aguadé, buenas tardes. Buenas tardes. Digo amplia trayectoria porque ha sido profesor de la Universidad de Huelva muchos años, es doctor, además ha escrito más de una treintena de obras literarias que se dice muy pronto cómo está la circunstancia, así que ¿cómo te puedo calificar? ¿Como escritor? ¿Como ahora mismo como escritor. Ahora mismo como escritor porque la faceta de docente ya ha pasado un poco a la historia, pero bueno, sigo interesado también en cosas de ciencia. Yo soy de formación biólogo y sigo interesado en cosas de ciencia, ¿no? Aunque de vez en cuando... Doctor en biología. En biología, sí. Santiago, de la biología, que es una cosa muy natural y mucho de medio ambiente, a la literatura, que es más esta parte de las letras, ¿cómo llega uno a compatibilizar ambas cosas? Bueno, siempre uno tiene una faceta, ¿no? Una faceta interior que le llama la atención. Entonces yo desde pequeño soy un gran lector y escribí de pequeño, pero no fue hasta que empecé la docencia, que tuve más tiempo y me calmé un poco y empecé a trabajar, fue cuando empecé a escribir. Porque de un potencial lector hay un potencial escritor. Es algo para sentir la llamada de la escritura hay que ser primero un buen lector y entonces ya ahí y además yo concibo la literatura como un diálogo entre tú y el mundo, pero primero es un diálogo entre tú y el libro que lees, porque el 50% del libro que lees eres tú, el 50% puede ser el autor, pero el 50% eres tú, y tienes el poder de dejar de leerlo, de quemarlo, o hacer lo que quieras con él, y de adorarlo también. Y la semana pasada precisamente presentaba Santiago aquí en Huelva, en el Centro Andaluz de las Letras, ese último trabajo, Indigente Andaluz. Bueno, pues este libro es un poco de poesía social, digamos, aunque yo no me gusta catalogar la poesía porque en cierta manera todo poema es social en el sentido en que interacciona con otras personas o con el mundo. Pero... Ahí estamos viendo las imágenes de esta portada de este libro, Indigente Andaluz. Sí. Con una obra de Juan Carlos Castro Crespo, que además de esa obra, tiene alrededor de 30 o 40 dibujos de ese tipo, en gran tamaño, sobre papel, que reflejan indigentes, en cierta manera. Juan Carlos Castro Crespo es un gran pintor onubense y también tiene un cierto compromiso con lo social. Y, en fin, él me enseñó esa obra, esa colección, y a partir de ahí salió, me lo enseñó sobre 2012, en plena crisis, y yo escribí el libro 2012-2013. ¿Ha sido fácil inspirarse a la hora de escribir poemas para componer El Indigente Andaluz? Pues sí, ha sido fácil, porque muchos de esos poemas estaban en el cuadro. Estaban ya diciéndome, escríbeme. Es decir, tú lo has tenido que traducir en palabras, ¿no? Sí, bueno, otros no han sido tan inspirados en los cuadros, pero de los 20 o 30, el poemario creo que tiene cerca de 80 o 90 poemas. Por lo mejor 20 o 30 sí son inspirados en los cuadros, son inspirados en los lienzos, bueno, son sobre papel. Entonces ha sido bastante fácil. De hecho, el poemario se escribió simplemente en un año más o menos entre 2012 y 2013, y luego desde hasta su publicación en octubre de este año lo único que he hecho ha sido corregir un poco. Ha sido corregir, pulir, ¿no? Que siempre porque a veces el poema necesita un poco de reposo. Y entonces, pues, en fin, salió el libro y ya está. Santiago tiene numerosos premios, entre ellos el premio Ciudad de Lepe, de Punta Umbría o de la editorial Autores Premiados. No digo más porque si no me llevaría toda la tarde relatando una gran cantidad de obras literarias y de premios. También uno muy importante, el de Villa de Peligro de Granada, que es un premio para toda Andalucía, y yo lo valoro mucho ese premio. El de Villa de Peligro de Granada lo publica la editorial de la Diputación de Granada. El libro se llama también Salario. Y sobre todo creo que tendrá en tu casa un lugar privilegiado ese premio Ciudad de Lepe, porque a uno en su tierra les reconozca esa labor literaria, yo creo que tiene que ser uno de los más queridos. Hombre, tiene el campanario el trofeo es un campanario de
de la iglesia de Lepe, que es emblemático. Por cierto, ¿cómo van las obras de restauración? Pues no sé, ahora mismo no estoy muy al tanto, pero creo que no sé si han empezado hace poco. Porque sí que cuando he pasado por allí sí he visto algunos andamios o algo así, pero creo que están ahora mismo en curso, creo, pero no estoy seguro, ¿eh? Volvamos al ámbito literario que se me ha puesto, ¿no? Sí, sí. Un hombre bastante polifacético que, además de haber sido docente en la Universidad de Huelva o dedicarse a la docencia cerca de 20 años, 30 libros publicados, Santiago, El indigente andaluz, una especie, digamos, de poemario. Pero esos poemas, si tuviéramos que hacerle, digamos, un perfil, ¿qué podríamos decir de él? ¿Que son poemas sociales, por ejemplo? Bueno, efectivamente sí. La mayoría son poemas sociales, pero se abordan desde la sentimentalidad, ¿no? Desde el dolor o desde el amor. Incluso hay algunos problemas amorosos, ¿no? Pero en la esencia es la relación entre la pobreza y la riqueza, ¿no? Entre la luz y la sombra del hombre, ¿no? Porque como cualquier hombre puede llegar a la mendicidad por cualquier circunstancia de la vida, pero no solo la mendicidad física, es la mendicidad espiritual también, esa que te hace pobre de espíritu, ¿no? La que hablaba de Jesús, ¿no? Eres pobre de espíritu porque no piensas en nada, tienes mucho dinero, pero esa pobreza de espíritu ya la nombraba un gran escritor húngaro, pensador húngaro que se llamaba Emil Cioran, que decía, cuando decía esta frase enigmática, ¿no? Cada hombre es mendigo de sí mismo. Con esa frase lo dejo todo, en el sentido de que el libro abre muchas perspectivas, que no solamente trata de la pobreza en las personas. Hombre, este libro es fruto de una crisis social donde hay desahuciados, donde hay gente que va a los comedores sociales. Gente que sin techo, que viven en la calle. Y además están emplazados, yo el sitio lo sitúo aquí en Huelva, aunque no se nombra nunca la ciudad de Huelva. Pero físicamente yo me imaginaba el Carrefour y encima y alrededor un poblado chibolista, ¿no? Con pobres que vivían en cartones y tal, y como una relación entre los que van a comprar y los que viven allí, que a veces de mendicidad, a veces de observación, a veces de invisibilidad, porque los mendigos se invisibilizan ante la sociedad. Y bueno, y también la relación entre los propios mendigos. Es curioso también que hay mendigos que en la realidad son ricos. Por ejemplo, está Dominique Strauss-Kahn, el que fue director del Fondo Monetario Internacional. Sería un mendigo que vive por allí, pero que es rico, ¿no? O sea, pero no es... Es verdad que también los personajes no son, lo digo al principio del libro, los personajes son invenciones mías, porque Dominique Strauss-Kahn desde luego no es un mendigo físico. Este señor pues fue director del Fondo Monetario Internacional y se le conoce por sus bueno, no me acuerdo, no sé. Todo el mundo lo sabe. Yo no lo quiero decir. Todo el mundo lo sabe. No lo quiero decir. Bueno, pues estamos conociendo a un gran escritor que tenemos aquí en Huelva, concretamente él es de Lepe, Santiago Aguadé. Pero en esa extensa obra, en esos más de 30 libros, ¿Santiago con qué está más cómodo? ¿Con el verso, con la prosa? ¿O depende de la temática? Bueno, creo que es mejor esta métrica para esto que quiero contar. Curiosa pregunta, difícil pregunta, porque yo al principio escribía más en verso y ahora escribo más en prosa. Para mí siguen siendo poemas iguales, pero es verdad que la prosa te permite quizá un poco más de dilatar los versos. Es decir, enclaustrar el verso en prosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces ahora mismo es verdad que escribo en prosa, pero también es verdad que algunas veces siento la necesidad de escribir en verso. Y cuando escribo en verso, pues para mí es más difícil ahora mismo escribir en verso otra vez, simplemente porque quiero que tenga, ahora soy más exigente y quiero que tenga un ritmo y me gustan que los versos, aunque sea verso libre, tengan una cierta... Una cadencia. Ritmo, sí, cadencia. Y eso se lo da muchas veces la métrica. Yo no soy partidario de escribir en métrica, pero por ejemplo, los versos que son todos en decasílabo tienen una métrica preciosa, ¿eh? Un soneto en decasílabo, para mí escribir un soneto es...
bueno sería una gran ilusión. Yo creo que te confundiste de carrera, no sé qué hacías tú haciendo biología. Tenía que haber estudiado letras clásicas. En el libro hay un soneto, pero se llama imperfecto porque no tiene rima. Son endecasílabos, pero no tiene rima. ¿Tú sabes qué me recuerda a mí a todo esto? Se me está viniendo a la cabeza en mi época del instituto, cuando estudiábamos toda la métrica en el instituto, pero las clases de literatura. Yo cuando la gente lee no tiene que pensar en eso. El lector tiene que leer y ver si le gusta o no. Y no tiene que pensar en la métrica. El autor, que es el responsable de su obra, es el que tiene que estar contento con ella. Y el autor que es el diseñador. Exactamente. Y es el que tiene que pensar si quiere métrica, si lo quiere en prosa, y si lo quiere de esta manera o de aquella. La forma, digamos, ¿no? Y Santiago, una última pregunta. ¿Qué ha aportado Santiago Aguadé a la literatura onubense? Hombre, eso lo tendrá que decir la historia de la literatura, porque, hombre, yo considero que lo que hago... Si yo mismo no creyera en lo que hago, no publicaría nada. Claro, efectivamente, efectivamente, yo creo que lo que hago es bueno. ¿Cómo de bueno? Pues eso lo tendrán que decir los críticos, lo tendrá que decir la historia dentro de 100 años, si es que existimos dentro de 100 años. También reconozco que he ido mejorando, que mis primeros libros son peores. Y no quiero caer en la tentación de considerarme de que todo lo que hago es bueno, porque cuando yo lo vuelvo atrás, e incluso lo que escribo ahora, tengo que pensarlo si merece la pena o no merece la pena. Pero también todo es fruto, creo yo, y yo no he escrito ningún libro, del momento en el que hemos vivido. Es decir, estamos como, la vida es como una serie de, una escalera con muchos escalones, y bueno, estamos en un escalón más alto y miramos el escalón bajo y decimos, pero es que en aquel momento quizá era lo más correcto, era el momento, las circunstancias, lo que se podía hacer, no se podía hacer tampoco más. Efectivamente, somos una historia, vamos cambiando, y efectivamente lo que hice en el primer libro, Tratado del Interino, también es lo que podía hacer. Igual te sirvió para que el segundo la verdad, yo no reniego de él como Juan Ramón, por ejemplo, renegó de sus primeros libros y trató de destruirlos, pero yo no está ahí, está publicado, no se va a destruir, pero efectivamente yo creo que es peor libro de los que hago ahora. Pero también está en mi historia y está en mi... Porque además yo concibo muchas veces mis libros inscritos en mi propia vida. Hay partes autobiográficas, aunque camufladas, pero sí partes alguna anécdota de tu vida, pues la disfraza un poco. O, hombre, otros personajes son completamente inventados, ¿no? Pero porque la literatura, la creación es eso, la creación es usar un poco la vida personal y la vida de otros, incluso la vida que ves en la televisión, en una película. A mí hay actores de cine que me han inspirado poemas, sobre todo actrices, pero bueno, y entonces pues puedes hacerle un poema simplemente pues yo que sé, a Jennifer Aniston o a un político o a una política, porque ha dicho esta frase que te ha llamado la atención, simplemente. Sin duda alguna, el de Jennifer Aniston yo apostaba más por el del político, sin desmerecer ningún trabajo, pero imaginando por dónde pueden ir los tiros. Santiago, gracias por haber estado aquí con nosotros. Ustedes, si quieren conocer más la obra de este gran literato que tenemos en Lepe y aquí en Huelva, sobre todo no dejen de adquirir ese último trabajo, El indigente andaluz. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme y por dar a conocer el libro. Cuando quieras, aquí estamos de nuevo, dentro de nada. A ver si me llamas y me dices, oye, que esta vez no va a ser poesía, Rafa, que va a ser novela. Pues estoy esperando, estoy pensándolo, pero no quiero morirme sin escribir una novela y tengo ya la idea. Pues manos a la obra, Santiago. Bueno, Santiago, lo dicho, muchísimas gracias y un saludo enorme a todo el pueblo de Lepe, que sé y me consta que nos siguen mucha gente de allí, aquí en esta casa en Teleonuba. Un saludo a todos mis paisanos. 6 menos 10 minutos de la tarde, es que de cerca no veo yo mucho, se lo tengo que confesar. La edad me dicen mis compañeros por aquí, que yo me conservo muy bien, que soy muy jovencito aún, hombre. Bueno, pues un pequeño corte publicitario. A la vuelta, publicidad, va a estar con nosotros David Núñez, un profesor de escuela, director del Centro Etos para la Diversidad, que un día dijo: yo quiero hacer un disco a un niño muy especial. Este niño se llama Roberto Álvarez, tiene 14 años, es autista y ha sido el primer español en grabar un disco que ha querido titular Gracias. Vamos a conocer el videoclip que se acaba de presentar, por no decirle ayer por la noche, les voy a decir esta tarde, y lo vamos a ver aquí en esta casa, en Teleonuba. A la vuelta, publicidad, se lo contamos.